Todos hemos escuchado hablar del estrés. El estrés se define entre las definiciones como un estado de tensión física y emocional. También el estrés se define como el mecanismo que se pone en marcha o en funcionamiento cuando nuestro cuerpo ha excedido el máximo de sus recursos. Hemos escuchado que hay un estrés positivo, un estrés negativo o dañino para la salud, porque como sabemos el estrés puede generar enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, entre otras enfermedades, debido a una hormona llamada cortisol que se produce como respuesta al estrés. Se habla de un estrés positivo porque el estrés de alguna forma nos hace ser productivos en términos laborales, en términos educativos, en muchas ocasiones, porque el estrés nos produce, nos lleva como a un estado de impulsión, a un estado de un máximo que sentimos que tenemos que hacer esa tarea y que sentimos que tenemos que terminarla. Puedo hacer una analogía un poco tal vez inapropiada para algunos, pero que es una comparación. Por ejemplo, el que han visto a Naruto es un anime, una serie de muñequitos para los que no saben. Ahí hay personajes como el mismo Naruto, por ejemplo, que cuando él utiliza el chakra del zorro de las 9 colas, tiene un poder máximo para vencer al enemigo. Sin embargo, luego tiene un efecto secundario porque tiene quemaduras en el cuerpo. Así hay otros personajes que cuando utilizan, por ejemplo, Itachi, el Sharingan, le da un poder, pero ese poder tiene un efecto secundario. Ese poder puede llevarlo a vencer rápidamente a un enemigo, pero se cansa. Y eso pasa con nosotros con el estrés. Luego hay efectos secundarios porque nos hace productivo, pero acabé de decir, mencioné ahorita, que produce en nosotros una hormona llamada cortisol. Y esa hormona es dañina para nuestra salud. El estrés también por esto se define, algunos lo definen como un estado fisiológico útil y necesario para la vida. O sea, como que el estrés es una respuesta positiva para nuestra vida. Sin embargo, también puede ser un estado de angustia y desequilibrio. El estrés produce en nosotros efectos secundarios, efectos físicos y fisiológicos en 3 dimensiones. Número 1, en nuestro pensamiento, emociones, número 2, y en nuestra conducta, número 3. ¿Por qué nuestros pensamientos? Porque el estrés genera en nosotros pensamientos negativos y obsesivos y muchas veces compulsivos. Y nosotros tenemos entonces que aplicar, o la persona cuando está en esta condición, tienen que aplicar una terapia que se conoce como la mejor terapia psicológica, una psicoterapia cognitiva, que trata de controlar nuestros pensamientos, tratar de que nuestros pensamientos no sean negativos sino positivos. Hay un libro que ayuda mucho a eso que se titula Cómo controlar nuestros pensamientos del doctor Vidal. Ese libro habla de cómo controlar los pensamientos. Entonces los pensamientos negativos producen en nosotros respuestas negativas, fisiológicamente hablando, incluso. Entonces una forma de nosotros controlar los pensamientos negativos es tratar de pensar, de sustituirlos por pensamientos positivos, cosas gratas que nos hayan acontecido, una escena agradable de una película, una escena agradable con un amigo, etcétera. En nuestras emociones produce temores a enfermedades, inseguridad, irritabilidad, impaciencia, todos esos efectos en términos emocionales. En términos de nuestra conducta, produce problemas para dormir, produce problemas para asistir al trabajo, a veces para asistir a la escuela, relaciones interpersonales. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el estrés? Número 1, siendo realistas. O sea, si vamos a tener metas, proyectos que se puedan cumplir en un determinado tiempo, sin nosotros tener que gastar tanta energía. A veces nos trazamos metas o proyectos que superan nuestros límites. Tenemos que establecer prioridades. Número 2, ¿cómo así? Bueno, nosotros tenemos trabajo, pero tenemos familia, tenemos diversas responsabilidades. A veces descuidamos nuestra familia, una relación con nuestros padres, pareja, amigos, hijos, por el trabajo. Ese balance ayuda mucho a prevenir el estrés. ¿Por qué? Porque nosotros el pasar tiempo con la familia, ese tiempo de compartir, ese tiempo social, ese tiempo afectuoso es muy importante. Entonces tenemos que aprender a establecer prioridades.
Tercero, la diversidad de las tareas. A veces tenemos demasiadas tareas y en esa diversidad de tareas, como dice un dicho muy popular, el que mucho abarca, poco aprieta. Si tenemos diversidad de tareas, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, yo mismo he estado así en muchas ocasiones por la diversidad, las tantas cosas que tengo que hacer. A veces uno no quiere, a veces no es que uno planifica tener tantas cosas que hacer, pero a veces sí, a veces hay gente que intencionalmente se introduce en un ambiente de tantas responsabilidades, de tantas cosas, pudiendo evitarlas. Entonces, cuando tenemos tantas cosas que hacer, esto va a generar estrés porque tenemos la preocupación, tengo que hacer esto para terminar de hacer esto, para luego hacer lo otro, y uno quiere cumplir con tantas cosas al mismo tiempo o en un día, en un lapsus de tiempo muy corto. Otro tema, otro punto es ser organizado. Número 4, ser organizado. Si planificamos en una lista las cosas que tenemos que hacer, esto nos ayuda a prevenir el estrés porque tenemos un marco, tenemos una delimitación. Vivir una vida sencilla. Número 5. ¿Cómo así? Bueno, a veces nos complicamos. Hay personas que gastan mucho dinero en fiestas, en actividades, en situaciones que le van a generar mucho estrés, donde nosotros podemos vivir una vida, disfrutar la vida, respirando el aire fresco, yendo a un ambiente natural, de una manera más sencilla. Entonces, ahora bien, ¿cómo podemos vencerlo? Para vencer el estrés tenemos primero que ver un programa mental. Ese programa mental tiene que ver con eliminar esos pensamientos negativos, tiene que ver con esa psicoterapia cognitiva de controlar nuestros pensamientos y sustituir los pensamientos nocivos por pensamientos positivos, porque nuestros pensamientos tienen un poder que influye demasiado en nuestras respuestas fisiológicas. Eh, Programa físico. El programa físico tiene que ver con buen descanso, con descansar, con hacer ejercicios. Muchas veces descuidamos hacer ejercicio y todos nuestros músculos y órganos necesitan ejercitarse. Esto ayuda a vencer el estrés, el ejercicio físico indiscutiblemente, el descanso y también tenemos el programa espiritual. ¿Cómo es el programa espiritual? Bueno, para los que somos cristianos que entendemos, y si usted no es cristiano usted puede hacerlo, leer la Biblia, orar, dedicar tiempo a la oración. Marcos 6:31 y Marcos 1:35 dicen que Jesús dijo a sus discípulos, en Marcos 1:35, vayamos a descansar a un lugar tranquilo. Habla del descanso y habla de la oración en el capítulo 6, versículo 31, que dice que Jesús se levantaba muy temprano de mañana, aún de noche, para ir a orar. El tiempo de la oración, mantener una intimidad con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, mantener una comunión con el Espíritu Santo, descansar en su presencia, es algo muy importante que ayuda a vencer el estrés. A veces estamos muy preocupados y descuidamos esa parte tan importante. El programa espiritual, nuestra vida devocional, la lectura de la Biblia, especialmente de los Salmos, ver promesas en la Biblia, en el libro de Isaías, de Jeremías, analizar y estudiar la vida de los patriarcas, cómo Dios los llamó, cómo Dios se glorificó en la vida de ellos. Esto también es muy importante porque en esa psicoterapia cognitiva que tiene que ver con nuestros pensamientos, una forma muy importante de controlar nuestro pensamiento y guiar nuestros pensamientos a pensamientos positivos es a través de la lectura de la Biblia, de la palabra del Señor. Ahí está el entorno también en los puntos cómo vencer el estrés, porque a veces estamos en un entorno nocivo, en un entorno que no nos es propicio, mucho ruido, no hay un ambiente higienizado, a veces incluso el poder del ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos, eso puede generar el estrés. Otro punto para vencer el estrés muy importante es la alimentación, frutas secas, frutas, vegetales, que nuestro cuerpo ingiera los minerales, las vitaminas que necesita. Esto es muy importante. También tomar agua. La bebida más importante es el agua. A veces nos enfocamos mucho en ingerir mucha cafeína, colorantes, energizantes, que luego van a tener efectos secundarios en nuestra salud e incluso pueden contribuir al estrés. El ejercicio, que ya lo mencioné, otro punto muy importante que está dentro del programa físico, evitar las sustancias nocivas, dañinas, el alcohol, las drogas. Estas sustancias alteran nuestro cerebro, alteran nuestro estado mental, emocional,
y producen en nosotros mayor estrés. Y por último, el descanso. El descanso es muy importante, tomarse tiempo para descansar, tomarse su tiempo de ocio para salir al parque, para dar un paseo, para ver una película. Este tipo de cosas es muy importante que nosotros mantengamos un balance. Así que Dios te bendiga. Quiero que compartas esto con otra persona que le pueda servir. He estado leyendo unos libros, he querido compartir con ustedes algo sobre este tema, pero voy a subir más adelante uno que sobre la ansiedad y otro sobre la depresión. Así que Dios les bendiga.